Mis padres vendieron mi parte de la herencia para financiar la vida de lujo de mi hermano. Ahora que él los dejó en la ruina, vienen a pedirme lo que siempre me negaron. Desde que tengo memoria, el favoritismo en mi casa era tan evidente que casi podía tocarlo. No era algo sutil, no era una sospecha, era un hecho que se repetía día tras día. Mi hermano lo tenía todo, yo apenas existía. Había días en los que me preguntaba si de verdad éramos hijos de los mismos padres o si simplemente había nacido en la familia equivocada. Cuando éramos niños, las diferencias empezaban con los detalles más pequeños. A mi hermano le compraban juguetes nuevos, caros, llamativos, envueltos con papeles brillantes. Yo recibía cosas usadas, a veces reparadas, y escuchaba siempre la misma excusa: tu hermano es más pequeño, necesita más. Esa frase me perseguía como un eco. Yo también necesitaba, yo también quería sentirme importante, pero mis necesidades nunca parecían tener valor. Recuerdo un cumpleaños en particular. Tenía 9 años y me esforcé como nunca en la escuela. Había ganado un concurso de lectura, algo que para mí significaba el mundo. Llegué a casa con el diploma en la mano, esperando, tal vez ingenuamente, que mis padres me abrazaran, que me dijeran que estaban orgullosos. Lo único que recibí fue un comentario seco: está bien, pero tu hermano toca la guitarra de manera natural, eso sí es talento. Sentí como ese papel, que yo veía como un trofeo, se deshacía en mis manos. Mientras mi hermano crecía rodeado de elogios, yo aprendí a crecer rodeado de silencios. Mis padres aplaudían cualquier gesto suyo, incluso los más triviales. Si sacaba un 6 en matemáticas, lo celebraban como si hubiera ganado una beca internacional. Si yo sacaba un 10, apenas levantaban la vista. Esa indiferencia fue forjando dentro de mí un nudo de rabia y tristeza, una mezcla que me quemaba el pecho y que no podía compartir con nadie. Porque ¿quién iba a escucharme si en mi propia casa no tenía voz? El contraste se hacía todavía más cruel en las reuniones familiares. Mis tíos y primos escuchaban a mis padres hablar maravillas de mi hermano: es tan brillante, tan especial, tiene un futuro increíble. Cuando me tocaba a mí, mi madre solía decir: bueno, él es muy trabajador, se esfuerza mucho. Esa palabra, esforzado, se convirtió en una condena. Como si mi valor dependiera solo de sudar más, de luchar más, porque el talento y el orgullo ya estaban reservados para otro. La soledad fue mi única compañera en esos años. Pasaba horas encerrado en mi cuarto, escribiendo en cuadernos que escondía bajo la cama. Ahí volcaba todo lo que no podía decir en voz alta: la rabia, la tristeza, la sensación de no ser suficiente. Esos cuadernos eran mi refugio, la prueba silenciosa de que yo existía aunque mis padres se empeñaran en ignorarlo. Cada palabra escrita era un grito ahogado, una súplica que jamás llegaba a sus oídos. Pero también aprendí algo en medio de esa oscuridad, aprendí a mirar con atención. Cada gesto, cada frase, cada elección de mis padres me enseñaba cómo funcionaba el mundo en mi casa. Descubrí que no importaba cuánto me rompiera la espalda intentando complacerlos, ellos siempre iban a encontrar la manera de hacerme sentir menos. Esa revelación fue dura, pero también necesaria, porque sembró en mí una determinación que, aunque silenciosa, era feroz. Un día, siendo adolescente, ocurrió una escena que jamás pude borrar. Yo había pasado semanas preparando una presentación escolar. Pasé noches sin dormir, practicando frente al espejo, buscando hacerlo perfecto. El día de la presentación, mis profesores me felicitaron y dijeron que tenía talento para hablar en público. Regresé a casa con el corazón lleno de esperanza, pensando que tal vez esta vez, por fin, mis padres me mirarían distinto. En lugar de eso, encontré a toda mi familia reunida alrededor de mi hermano, aplaudiéndolo porque había aprendido una nueva canción en la guitarra. Ni siquiera escucharon mi historia. En ese momento entendí que yo podía gritar y ellos igual no me escucharían. Lo más doloroso no era lo que le daban a mi hermano, sino lo que me negaban a mí, el derecho a sentirme visto, reconocido, amado en igualdad. Esa ausencia se volvió un vacío que me acompañaba a todos lados. Caminaba con la certeza de que, pasara lo que pasara, nunca sería suficiente para ellos. Y con cada herida acumulada, mi corazón se endurecía un poco más. Sin embargo, en medio de ese dolor silencioso, empecé a alimentar un pensamiento oscuro: si no podía ser el hijo favorito, al menos no iba a ser el hijo invisible. Algún día, de una forma u otra, iba a hacer que me miraran, que recordaran todo lo que habían hecho. La idea de un ajuste de cuentas comenzó a tomar forma en mi mente mucho antes de que yo pudiera entender del todo qué significaba. Esa promesa se selló en una tarde cualquiera. Había llovido todo el día y yo estaba sentado en la sala, viendo cómo mi hermano recibía un regalo más, unas zapatillas carísimas, mientras yo escuchaba la excusa de siempre: no tenemos para comprarte lo mismo, entiéndelo. Esa fue la primera vez que no lloré en silencio ni me refugié en mis cuadernos. Esa vez solo pensé:
con una claridad helada: algún día, ellos me van a necesitar más a mí que a él. Y en ese instante, sin saberlo, tracé el camino que me llevaría hasta la venganza. La infancia me marcó, pero la adultez fue la confirmación brutal de que mis padres nunca cambiarían. Si de niño me habían ignorado, de joven me condenaron al abandono disfrazado de imparcialidad. Mientras mi hermano recibía alas, a mí me ataban cadenas. Cuando cumplí 16 años, empecé a trabajar medio tiempo en una tienda de barrio para poder comprar mis propias cosas. Nadie me lo pidió, pero lo entendí: si quería ropa, libros o siquiera un respiro, tenía que ganármelo solo. Mi hermano, en cambio, vivía como un príncipe. Mis padres le daban dinero para salidas, le compraban instrumentos nuevos, le pagaban clases privadas de música. Es que él tiene un talento que no podemos desaprovechar, repetían, como si mi esfuerzo no mereciera inversión. Lo más doloroso fue cuando pedí ayuda para pagar un curso de informática. Era mi oportunidad de entrar a un programa que podría abrirme puertas en el futuro. Me senté frente a ellos, con ilusión y miedo, y expliqué que necesitaba solo una parte de la matrícula. Mi madre me miró con lástima fingida y dijo: hijo, no podemos, la situación está difícil. Un mes después, vi cómo llegaban a casa con un auto nuevo para mi hermano, porque necesitaba movilidad para ir a sus ensayos. Sentí que el piso se hundía bajo mis pies. No era falta de dinero. Era falta de voluntad hacia mí. Ese día aprendí a tragar la rabia en silencio. Guardé cada humillación como quien guarda cuchillos en un cajón, esperando el momento de usarlos. No respondí, no lloré frente a ellos. Solo apreté los dientes y seguí trabajando. Compré mi propio curso a plazos, y aunque me costó noches enteras de cansancio, lo terminé con honores. Nunca se los conté. No necesitaba su aprobación, en el fondo, ya había dejado de esperarla. Pero la humillación pública fue lo que terminó de quebrarme. Fue en una reunión familiar, un domingo en el que toda la casa estaba llena de tíos, primos y vecinos. Mi madre, orgullosa, tomó la palabra frente a todos y dijo: tengo un hijo brillante, un verdadero orgullo para nosotros. Y, por supuesto, señaló a mi hermano. Todos aplaudieron, vitorearon, le pidieron que tocara una canción. Yo estaba sentado en la esquina, esperando que dijera algo sobre mí, cualquier cosa. Lo hizo, sí, pero con una sonrisa cargada de condescendencia, y él siempre se esfuerza mucho. Es trabajador. Las carcajadas discretas, las miradas de compasión, me atravesaron como cuchillos. Esa etiqueta de el esforzado se volvió una jaula. Porque detrás de esa palabra había un mensaje cruel: yo no tenía talento, yo no era especial, solo era alguien que sobrevivía a base de trabajo duro. Sentí como se me apretaba el pecho, como la sangre me hervía, y aún así sonreí. Fingí no escuchar, pero por dentro estaba rompiéndome. Con el tiempo, empecé a distanciarme. No era un capricho, era una necesidad de supervivencia. Mientras mi hermano recibía préstamos sin devolución, yo aprendí a ahorrar cada centavo. Mientras a él le celebraban cada paso, yo construía mi camino en silencio, ladrillo por ladrillo. Conseguí un trabajo estable, luego un mejor puesto, y poco a poco levanté una vida que no le debía nada a ellos. Mi fuerza vino de la rabia. Mi orgullo nació de la indiferencia que me obligaron a cargar. Hubo noches en las que, acostado en mi pequeño apartamento, recordaba las veces que había soñado con escuchar de mis padres un «estamos orgullosos de ti». Pero ese orgullo nunca llegó. Y con el tiempo, dejé de desearlo. Me volví frío, calculador. No necesitaba su reconocimiento, necesitaba demostrarme que podía sobrevivir sin ellos. Y lo hice. Pasaron los años. Mi hermano siguió su camino de comodidades, becas pagadas por mis padres, viajes, lujos. Yo lo veía desde lejos, sin rencor hacia él directamente, pero con un resentimiento profundo hacia quienes lo habían puesto en un pedestal mientras me empujaban a la sombra. Yo era el hijo que se levantaba temprano, que pagaba sus cuentas, que no pedía nada. Y eso, paradójicamente, me volvió más fuerte que todos ellos juntos. Lo curioso es que la vida, tarde o temprano, siempre cobra su precio. Y ese precio iba a llegar. El día que volví a ver a mis padres después de años de distancia, no fue por casualidad. No vinieron a saludarme, ni a preguntarme cómo estaba. Llegaron a mi puerta con el rostro marcado por el tiempo y la preocupación. Vi en sus ojos algo que jamás había visto antes: miedo. Cuando abrí la puerta y los encontré ahí, con las manos entrelazadas y el tono casi suplicante, entendí al instante que el mundo había girado. Por primera vez, ellos no eran los fuertes, ni los orgullosos, ni los jueces. Eran los que pedían. Y yo, el hijo invisible, era ahora la única salida. Ese contraste me atravesó como un relámpago.
El recuerdo de cada humillación, de cada silencio, de cada lágrima tragada en mi habitación de niño, se mezcló con una sensación inesperada: poder. No podía borrar el pasado, pero en ese instante, tenía en mis manos algo que nunca antes había tenido. Y mientras los escuchaba balbucear que necesitaban hablar conmigo, que era importante, sentí como dentro de mí despertaba la promesa que había hecho años atrás: algún día ellos me van a necesitar más a mí que a él. Ese día había llegado. Cuando los vi parados en mi puerta, supe que algo estaba muy mal. Mis padres nunca habían venido a verme desde que me independicé. Durante años viví en un silencio cómodo para ellos, yo no existía, y así podían seguir adorando a su hijo favorito sin interrupciones. Pero ahí estaban, con la ropa arrugada, el rostro cansado y una urgencia que no podían disimular. Los invité a entrar más por curiosidad que por afecto. Quería escuchar qué excusa traerían esta vez. Se sentaron en mi sala, incómodos, mirando alrededor como si aquel espacio, construido únicamente con mi esfuerzo, les resultara extraño, ajeno. Después de unos segundos de silencio, mi madre habló primero: necesitamos tu ayuda. Es tu hermano, está en problemas. No voy a mentir, al escuchar esas palabras, una corriente fría me recorrió el cuerpo. Era casi irónico. El hijo perfecto, el orgullo de la familia, el que tenía talento, dinero y futuro, ahora estaba en ruinas. Se habían aferrado tanto a él que habían cerrado los ojos a la realidad, y ahora venían a mí, al hijo esforzado, a pedirme lo que jamás me dieron. Quise reírme, pero me contuve. En lugar de eso, pregunté con una calma que me sorprendió: ¿qué clase de problemas? Mi padre bajó la mirada, incapaz de sostenerla, y confesó: tu hermano perdió todo. Invirtió mal, pidió préstamos, y ahora estamos endeudados. Nos puede costar la casa. No sabemos qué hacer. Sentí que cada palabra era un golpe directo a mis recuerdos. ¿La casa? Esa casa donde me habían hecho sentir un fantasma. Esa casa donde tantas veces lloré en silencio. Ahora corría peligro, y ellos me pedían salvarla. Por dentro, mi corazón gritaba que era justicia poética. ¿Y qué esperan de mí?, pregunté, aún sabiendo la respuesta. Mi madre apretó mis manos con desesperación. Tú siempre has sido responsable, trabajador, estable. Sabemos que has construido una vida, por favor, ayúdanos a salir de esto. El descaro me dejó sin aliento. Durante años me hicieron sentir menos, incapaz, invisible. Y ahora usaban esas mismas cualidades que despreciaron para justificar por qué debía ser yo quien cargara con las consecuencias del hijo favorito. El mismo que se había comido mis oportunidades, mi futuro, mi lugar en la familia. No aguanté más y les pregunté: ¿y yo, en qué momento ustedes se preocuparon por mí? Cuando pedí un curso, dijeron que no había dinero. Cuando logré cosas solo, jamás vinieron a verme. Pero para él siempre hubo todo, ahora vienen a mí, porque el genio de la familia los hundió. El silencio que siguió fue más cruel que cualquier insulto. No tenían defensa. No podían negar el favoritismo, porque había sido evidente toda la vida. Solo se miraron entre ellos, avergonzados, derrotados. Por un segundo, vi lágrimas en los ojos de mi padre, y me sorprendió no sentir compasión. Lo que sentí fue un extraño alivio: finalmente estaban enfrentando lo que habían sembrado. Después de unos minutos, les dije lo único que podía salir de mi boca: lo voy a pensar. Esa frase los llenó de esperanza, pero dentro de mí la decisión ya estaba tomada. No iba a salvarlos. No iba a cargar con los errores de mi hermano, ni con la ceguera de ellos. Por primera vez en mi vida, tenía el poder de elegir, y mi elección era que enfrentaran el peso de haberme ignorado. Esa noche, cuando se fueron, me quedé solo en la sala, mirando el lugar donde habían estado sentados. Todavía podía sentir la energía de su súplica, el temblor en sus voces. Y en medio del silencio, me descubrí sonriendo. Porque lo que había imaginado tantas veces en mi adolescencia, cuando prometí que algún día me necesitarían más a mí que a él, finalmente había ocurrido. El hijo invisible se había convertido en la última esperanza. Y yo, con calma, ya estaba planeando cómo devolverles cada herida, cada humillación, cada silencio. No podía quedarme con la versión que mis padres me dieron. Los conozco demasiado bien, siempre maquillan la verdad para proteger a su hijo dorado. Así que decidí investigar por mi cuenta. Si iba a tomar una decisión, aunque en el fondo ya estaba tomada, quería saber hasta qué punto habían llegado con su ceguera. Lo primero que hice fue revisar registros públicos, deudas y movimientos bancarios que pude rastrear con algunos contactos. No fue difícil, porque la caída de mi hermano había sido tan escandalosa que dejó huellas en todas partes. Y lo que descubrí me dejó helado.
No solo había perdido dinero en inversiones absurdas, también había pedido préstamos a nombre de mis propios padres, hipotecando bienes familiares. Él no se hundió solo, arrastró con él a quienes lo idolatraron toda la vida. Pero lo peor estaba por venir. Entre los documentos encontré que, años atrás, mis padres habían vendido una propiedad heredada de mis abuelos. Una parte de esa herencia también me correspondía. Yo nunca supe de esa venta, porque jamás me lo dijeron. El dinero, en lugar de repartirse de manera justa, se había destinado casi por completo a financiar los caprichos de mi hermano, estudios de música en el extranjero, viajes, lujos. Mientras yo trabajaba en una tienda para poder pagarme un curso básico, mi herencia se había convertido en el boleto dorado para que él siguiera viviendo como un rey. El golpe en el estómago fue brutal. Recordé con claridad la vez que pedí ayuda para ese curso de informática, y como mi madre me dijo que no había dinero. Ahora entendía por qué, porque ese dinero ya estaba en el bolsillo de mi hermano. No fue una falta de recursos. Fue una elección consciente. Me lo negaron a mí para dárselo a él. Esa noche no dormí. Pasé horas sentado frente a los papeles, sintiendo que el aire me quemaba los pulmones. La rabia era tan intensa que por momentos pensé que me iba a consumir. Todo lo que sospeché de niño, todo lo que había sentido en silencio, estaba ahí, frente a mí, confirmado en cifras, contratos y firmas. No eran imaginaciones mías, me habían robado en nombre del favoritismo. Al día siguiente fui a confrontarlos. Llegué a la casa que tanto veneraban, la misma que ahora estaba en riesgo de perderse. Entré con los documentos en la mano, y cuando me vieron, intentaron sonreír, como si aún pudieran manipularme con ese aire de padres preocupados. No les di tiempo. Puse los papeles sobre la mesa y dije, explíquenme esto. El silencio fue ensordecedor. Mi madre empezó a llorar, balbuceando excusas, que lo hicieron por su bien, que no querían que mi hermano desperdiciara su talento, que era la única manera de darle una oportunidad real. Mi padre bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Y yo no sentí compasión. Sentí una justicia fría recorriéndome las venas. Me robaron, les dije, con una calma que me sorprendió. No solo me negaron apoyo, sino que usaron lo que también era mío para mantener a su hijo favorito. Y ahora vienen a pedirme ayuda, como si todo esto nunca hubiera pasado. Mis palabras los atravesaron. Los vi quebrarse, vi cómo la máscara de padres intocables se desmoronaba frente a mí. Por primera vez, eran ellos los que lloraban, los que suplicaban, los que se sentían indefensos. Y por primera vez, yo no fui la víctima. Cuando me marché, dejándolos hundidos en su propio llanto, una frase retumbaba en mi mente, por fin no fui yo quien lloró en esa casa. Después de verlos llorar, supe que había llegado mi momento. No iba a perdonarlos ni a rescatarlos. Iba a devolverles, frente a todos, la humillación que me hicieron cargar en silencio durante años. Pero no bastaba con negarles ayuda, necesitaba que la verdad saliera a la luz, que toda la familia, los vecinos y aquellos que alguna vez aplaudieron a mi hermano vieran lo que realmente eran. Empecé a planear con calma. Acepté fingidamente sus súplicas. Les dije que estaba dispuesto a considerar una salida, que hablaríamos juntos con mi hermano y buscaríamos una solución. La esperanza en sus ojos me dio asco, pero me mantuve frío. Ellos pensaban que aún podían manipularme, que la palabra familia iba a servirme como grillete. No entendieron que esas cadenas se habían roto hace mucho tiempo. Organicé una reunión familiar. Convencí a mis padres de que era la única manera de encontrar apoyo, de que necesitábamos transparencia. Ellos aceptaron, confiados en que yo iba a salvarlos. Incluso mi hermano apareció, con su eterna arrogancia, como si todavía mereciera respeto. Se sentó en el centro, hablándole a todos como si su fracaso fuera un simple malentendido. Cuando todos estaban presentes, saqué los documentos que había encontrado. Cuentas, deudas, préstamos, la venta de la herencia. Lo puse todo sobre la mesa y hablé con voz firme, proyectando cada palabra. Durante años escuché cómo mis padres decían que mi hermano era un genio, un orgullo, y que yo solo era el esforzado. Pues bien, aquí está la verdad del hijo prodigio. El silencio fue absoluto. Todos empezaron a leer, a murmurar, a mirar con incredulidad. Mi hermano intentó reírse, minimizarlo, son cosas que cualquiera puede pasar en los negocios. Pero yo no lo dejé escapar. Enumeré cada decisión irresponsable, cada deuda, cada mentira. Recordé frente a todos las veces que a mí me negaron apoyo mientras a él lo mantenían con dinero robado de mi parte. Mis padres intentaron detenerme. Mi madre me pidió que no siguiera, que era innecesario el exponer a la familia. Mi padre, con la voz quebrada, dijo que lo resolviéramos en privado. Pero yo no me callé. ¿Privado?
¿Acaso cuando me humillaban delante de todos también lo hacían en privado? Hoy la verdad se dice en voz alta, delante de los mismos que los vieron pintarme como un fracasado. Lo que más me marcó fue la cara de los asistentes. Esos tíos que antes repetían orgullosos lo de que el brillante músico ahora lo miraban con desprecio. Algunos vecinos que solían admirar a mis padres ahora murmuraban con incredulidad. La imagen perfecta de la familia ideal se estaba derrumbando frente a sus ojos. Y entonces, como si nada de lo que había dicho le importara, mi hermano explotó. Se levantó y me gritó: «Tú siempre me tuviste envidia. Toda tu vida quisiste ser como yo, pero nunca pudiste. Por eso inventas estas cosas». Su voz resonó con desesperación, no con seguridad. En ese instante lo vi, el disfraz de hijo perfecto se había roto, y lo que quedaba era un hombre débil, soberbio y arruinado. Yo no respondí con gritos. Solo lo miré y sonreí. Esa sonrisa fue mi verdadera victoria. Porque él no entendía que no necesitaba convencerlo a él. La verdad ya estaba frente a todos, y la vergüenza que sentían mis padres era 1000 veces más pesada que cualquier castigo que yo pudiera imaginar. La reunión terminó en caos. Mi hermano salió furioso, mis padres apenas podían sostenerse en pie. Yo me fui el último, tranquilo, con la certeza de que, después de tantos años de ser el invisible, por fin había hecho que todos me miraran. Después de la reunión, mi teléfono no dejó de sonar. Eran mis padres. Llamadas perdidas, mensajes suplicando, intentos desesperados por alcanzar al hijo al que durante años habían ignorado. La ironía era deliciosa, los mismos que me habían relegado al papel de sombra ahora me buscaban como su salvación. Un día decidí atender. La voz de mi madre temblaba: «Hijo, perdónanos, por favor. Estábamos ciegos, cometimos errores, pero ahora necesitamos tu ayuda más que nunca. Te lo rogamos». Y entonces mi padre, ese hombre que rara vez mostraba vulnerabilidad, se quebró al otro lado de la línea: «Haré lo que sea, lo que quieras, pero no nos abandones». Cerré los ojos y por un segundo volví a ser aquel niño con un diploma en la mano, esperando un «estamos orgullosos de ti» que nunca llegó. Volví a ser el adolescente ignorado, el joven que trabajaba doble turno mientras ellos financiaban la vida de lujo de mi hermano. Y entendí que no se trataba solo de dinero ni de deudas, se trataba de justicia. Acepté verlos. Cuando llegué a la casa, estaban destruidos. Mi madre parecía envejecida 10 años en cuestión de semanas, y mi padre apenas levantaba la vista. Se arrodillaron frente a mí. «Perdón», repitieron como un mantra. Esa escena, que durante tanto tiempo soñé, estaba frente a mis ojos. Y lo curioso fue que no sentí alegría ni satisfacción cruel. Sentí paz. Porque, finalmente, entendían lo que yo había vivido. Les dije con calma: «No voy a darles dinero. No voy a salvarlos de lo que ustedes mismos provocaron. Mi vida me costó sangre y lágrimas, y la construí sin ustedes. No necesito arruinarme para sostener al hijo que ustedes eligieron sobre mí». Mi madre lloró más fuerte, mi padre intentó aferrarse a mis manos, pero las retiré. No quiero venganza física ni material. La verdadera justicia es que vivan con la consecuencia de sus decisiones. Yo no soy su salvador. Soy la prueba viviente de todo lo que hicieron mal. Me marché de esa casa con paso firme, y esta vez no miré atrás. Por primera vez, no me dolió dejarla atrás. Era como si, con cada paso, me quitara un peso de encima, como si cada ladrillo de esa casa dejara de aplastarme. Con el tiempo, supe que la situación empeoró. Perdieron propiedades, amistades, reputación. La gente ya no los admiraba, los señalaba como los que apostaron todo a un hijo que los hundió. Mi hermano siguió su espiral de fracaso, siempre buscando a quien culpar menos a sí mismo. Yo, en cambio, seguí construyendo. Mi trabajo creció, mi vida se estabilizó. Aprendí a rodearme de personas que me valoraban por lo que soy, no por comparaciones. Y lo más importante, aprendí que la mejor venganza no es destruir a los otros, sino demostrar que nunca los necesité. Hoy, cuando alguien me pregunta por mis padres, solo respondo: ellos prefirieron a mi hermano, y ahora me suplican ayuda. Pero ya es demasiado tarde. Y en ese silencio que queda después de mis palabras, siento la catarsis que esperé toda mi vida: no fui yo quien perdió, fueron ellos.